la situación es probablemente distinta a como se ve. Debemos tener muchísimo cuidado aquí, porque muchos volverán a caer en el viejo truco de la trampa bajista, porque es exactamente esa trampa bajista la que probablemente estemos viendo de nuevo. Mucha gente solo está viendo la liquidación ahora mismo y no entiende por qué ha tenido que ocurrir esto. Ayer hablé precisamente de este escenario, por eso yo diría que empecemos directamente, no perdamos tiempo, vamos. Y con esto, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Soy Max, hoy te traigo una actualización importante sobre el mercado cripto y no te la puedes perder porque va a ser sumamente importante, ya que estamos viendo la primera gran liquidación y muchos ven cómo el escenario alcista se desvanece, pero eso es un error. Hoy te explicaré exactamente por qué. Así que yo diría que comencemos. Justo antes de empezar de verdad, dale a me gusta a este video. Solo ve debajo de este video y pulsa el botón de me gusta. Eso me ayudaría muchísimo y también puedes dejarme un comentario aquí abajo para el algoritmo. Me alegraría mucho. Muchas gracias por eso. Empezaremos brevemente con el marco temporal superior. Vamos a proceder de forma sistemática. Importante, en nuestro marco temporal superior todo parece normal todavía. Es decir, a diferencia de la última vez con la trampa bajista de la que os advertí durante semanas, aquí ni siquiera hay una ruptura. Siendo justos, si rompiéramos a la baja en el marco temporal superior, que ahora es clave, lo que significaría caer de nuevo por debajo de los $70,000, entonces es muy probable que baje con mucha fuerza muy pronto. Hay que comunicarlo y decirlo con total claridad. Ese sería entonces el escenario más probable. O sea, si rompemos la marca de los $70,000, es muy probable que siga bajando rápido. Así que todos atentos a los $70,000 o al marco temporal superior. ¿Sí? Esto será, por supuesto, muy importante en este escenario. Si entramos un poco en el eje temporal de una hora, vemos exactamente que este patrón que os mostré al final del día volvió a romper al alza. Me refiero a que os mostré varias formaciones de gráficos, desde esta hasta aquella, y todas rompieron a la perfección. Y ahora el mercado ha corregido de nuevo a la baja y también hemos roto este soporte. O mejor dicho, era una resistencia previa que luego se convirtió en soporte y por lo tanto siguió dándonos resultados positivos aquí. Así que el mercado subió más, pero luego rompió a la baja relativamente rápido. Eso se debió a una vela manipulada. Tenemos aquí una vela de vector muy fuerte, tenemos una vela de liquidación con mucho volumen y eso fue exactamente a las 3 de la mañana, hora de Alemania. Y suele ocurrir que el viernes por la noche apenas vemos movimiento y el sábado casi no hay actividad en el mercado. El sábado suele ser el día más flojo y luego solemos ver el domingo por la mañana, tarde o noche, generalmente hacia la noche, el movimiento más fuerte. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora. Claro que aún no hemos visto el movimiento de mercado más fuerte. En este caso fue este de aquí, pero suele ocurrir los domingos y antes, por supuesto, se recolectó liquidez aquí arriba. Es decir, que varios operadores en corto fueron liquidados y luego el mercado hizo el movimiento a la baja por su cuenta, sin ellos, y sí, al final tuvo una venta masiva de arriba a abajo del 3,4%, lo cual es bastante fuerte dada la situación actual y la baja volatilidad de las últimas semanas de consolidación, sobre todo para un fin de semana. Y muchos se preguntan, bien, ¿es esto una señal de que seguirá bajando o qué está pasando? Y a eso puedo responder claramente, no, seguro que no es una señal de que vaya a seguir bajando. En mi opinión, amigos, por favor, tomen todo esto con un poco de cautela. Como ven, pueden registrarse gratis en Levex con el primer enlace de la descripción. Ahí verán exactamente con qué opero. Estoy teniendo unas ganancias increíbles. He obtenido bastantes beneficios, incluso con montos muy pequeños con los que opero en las cuentas de los directos. Realmente he sacado provecho de varias operaciones como estas, que ya superan los $1,500 y siguen subiendo, incluso ganancias no realizadas. También hemos cerrado varias operaciones en positivo, así que hay que decir que las últimas semanas han ido muy bien, solo hay que echar un vistazo. Claro que a veces hay pérdidas, eso es parte del juego, pero también ven aquí las ganancias, que son muy altas, ¿verdad? Sí, a veces una pérdida mayor, pero eso se compensa enseguida con las ganancias. Al final, en los directos siempre ganamos muchísimo dinero y tenemos una tasa de acierto superior a la media. Y la pregunta ahora es, ¿qué creo yo personalmente que va a pasar según el análisis técnico? Para eso, simplemente hay que ceñirse a lo básico. Vimos una estructura alcista donde el mercado seguía subiendo con máximos y mínimos cada vez más altos y ahora se ha eliminado un mínimo del mercado, pero ese no es necesariamente el mínimo relevante para la estructura general, sino más bien este de aquí. Y este mínimo ha sido puesto a prueba si se pescó liquidez por debajo con las mechas, pero si es solo una mecha de la vela la que baja, es algo que yo personalmente no cuento o no considero relevante para la estructura, por así decirlo.
O sea que para mí aún no hemos visto una ruptura estructural que sea relevante en este momento. Es decir, claro que no es bueno, pero sigue sin ser una ruptura de la estructura. Por lo tanto, digo que la tendencia alcista sigue intacta. Pero eso no es en lo que me estoy fijando. ¿Por qué digo que va a seguir subiendo? Seguro que no será que el mercado suba de golpe en una sola vela. Aunque podría pasar, no es el escenario más probable ahora mismo. No quiero basarme siempre en la única excepción, donde eso funcionó, porque al final eso no sirve de nada. Siempre debemos mirar qué es lo que tiene mayor probabilidad de éxito. Y si hay algo que observo es el CME, porque el Chicago Mercantile Exchange es clave para el comercio institucional, ya que a través del CME entra todo el dinero institucional, o al menos gran parte, a los mercados. O sea, esto es muy, muy relevante y por eso operamos los gaps del CME, porque el CME es sumamente importante para nosotros como traders e inversores, ya que por ahí entra el dinero institucional y por ende entra mucho capital que influye en los mercados. Y ahora veamos, el viernes también cerramos el CME, que es lo que suele pasar en estos casos. Y por ejemplo, el lunes pasado abrimos otro gap del CME aquí, que seguramente se terminará llenando en las próximas semanas. Pero si nos fijamos bien, ¿en dónde cerramos exactamente? $73,630. Ahí es donde cerró el CME. Eso significa que ahora hemos caído de golpe después de haber alcanzado un nuevo máximo aquí en los $73,800. Caímos y ahora tenemos un mínimo de $61,700. Y si consolidamos en esta fase, lo cual es bastante probable porque no tenemos tanto volumen, de hecho me inclino más por una consolidación a la baja, que consolidemos un poco hacia abajo y que recién después de eso probablemente rompamos hacia arriba. Ese me parece el escenario más probable, que ni siquiera tengamos una gran zona de caída libre hacia abajo, pero ese ya es otro tema. Solo que si al final consolidamos aquí durante el día y luego empieza el lunes por la noche o a la 1 de la mañana, hora alemana, vuelve a abrir el CME. ¿Y qué pasará entonces? Pues que tendremos un gap del CME por encima que es bastante relevante y que en este caso podría cerrarse en muy poco tiempo. Y eso significa que nos impulsaría directamente hacia arriba y nos daría el empuje necesario para la próxima semana para llegar a nuestro objetivo de precio de $78,000. Porque este gap del CME que probablemente se forme aquí se vería más o menos así, bueno, tal como están las cosas ahora. Sí, o sea, un gap del CME bastante grande, el precio estaría por aquí abajo, quizás corregiría un poco más, qué sé yo. Sí, pero probablemente empezaría a llenar este gap del CME desde aquí. Pero claro, tenemos que esperar a ver cómo cierra todo. En cualquier caso, ayer también dije en la actualización del mercado que un movimiento a la baja durante el fin de semana es sin duda súper alcista para nosotros. Sí, eso es algo que nunca hay que malinterpretar. Un movimiento a la baja no siempre significa que sea súper bajista y si eso ocurre, obviamente estaremos un poco más abajo al principio. Claro, pero probablemente volveremos a subir por el gap del CME para luego ir a probar el gap del CME mucho más grande y por lo tanto mucho más relevante. Es el segundo gap del CME más grande de la historia y está justo en el nivel de los $78,000. Y simplemente creo que iremos a probarlo y que desde ahí entraremos en la gran corrección. Como dije, este es el escenario que les expliqué ayer. En las actualizaciones diarias del mercado voy integrando todo esto o los movimientos actuales que siempre hay dentro de ese escenario. Es decir, para mí todo vuelve a confluir en este único gran escenario que estoy operando. Como tengo una estrategia clara y un plan definido, puedo operar de forma rentable y sostenible. Algo que también me alegró mucho, hicimos una operación con oro. Es la primera vez que operamos oro juntos aquí en vivo. Abrimos una posición en corto, una posición bastante grande, una operación de $50,000 que ya está empezando a dar beneficios poco a poco. Si con el oro tienes algunas comisiones de financiación que por supuesto son un asco, pero eso podría cambiar pronto, porque cuando el mercado del oro baje un poco, las comisiones de financiación volverán a girar y se podrá ganar mucho dinero con eso. Pero básicamente aquí también tuvimos una entrada excelente en el oro y el mercado está cayendo, para ser exactos, la entrada ni siquiera fue ahí, sino que debió ser por aquí. Pero todo esto, donde está la entrada ahora, la zona de entrada es definitivamente una resistencia ahora y eso es bastante bueno para nosotros. Mientras tanto, también he asegurado la operación con ganancias mediante un stop loss. Sí, aún así perdería un poco por las comisiones de trading y las de financiación que se han generado en consecuencia, pero no sería tan importante. Sí, en cualquier caso, esta es otra gran operación que también va bien. Yo diría que nos vemos mañana a las, sí, 14 horas en el directo. Tengo que ver porque mañana me voy de viaje.
Ya avisaré por el grupo de Telegram sobre eso. Por lo demás, mis queridos amigos, les deseo un buen fin de semana. Sí, disfruten de su fin de semana. Mañana vuelve a abrir la bolsa. En este sentido, amigos míos, nos vemos. Hasta pronto y chao.